Sean bienvenidos, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para noveno año. Nos encontramos en la semana número 8. En esta jornada trataremos temas como los signos de puntuación. Los signos de puntuación representan también la entonación, dos puntos, puntos suspensivos y la mayúscula diacrítica. Vamos a ver cómo se relacionan. Tenemos los puntos, perdón, los signos de puntuación en los cuales encontramos la coma. Esta pequeña amiguita, en los cuales nos ayudan a interpretar, nos ayudan a relacionar, nos ayudan a hacer una pausa necesaria en una oración, porque si no se utiliza la coma, puede interpretarse de otra manera o dar otro significado, ya lo vamos a ver. La coma indica una breve pausa en la lectura. Se emplea para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración. Tenía coches, es un ejemplo, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Para preparar dos miembros indispensables de una oración, perdón, para separar. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Ya muy bien, pero ¿qué se diferencia aquí la coma de otras oraciones? Que se coloca coma cuando queremos separar las ideas, pero que se relacionen a la misma, digamos, una idea general, ¿sí? O que estén en el mismo contexto, que signifiquen o se direccionen a lo mismo. Ahí colocamos coma. Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración, Descartes, gran filósofo francés. Un filósofo francés escribió muchos libros, pero estamos hablando de Descartes, por eso se coloca este tipo de comas. Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas de la coma, tales como, en efecto, es decir, a ver, aquí pongamos con una, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, y otras de la misma clase, contestó mal, no obstante, aprobó. Generalmente, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar aquí, digamos que tenemos la palabra. A ver, déjenme borrar para escribirlo de otra manera. Tenemos la palabra. Además, ¿ya? Vamos dos ideas y colocamos esta conjunción o adverbio para unir dos oraciones o dos ideas. Ponemos además del inicio, aquí sería sin esto. Y colocamos otra coma después. Y continuamos con nuestro texto. ¿Sí? Ese es el uso también de nuestra coma. Quedaría aquí. Entonces aquí van palabras. A ver, vamos a dibujar. Aquí van palabras. Y aquí también ponemos además. Y continúan con las palabras, ¿ya? Eso es una coma importante en las situaciones de adverbios o conjuntivas que hemos visto. ¿Sí? Borramos todo. Continuamos, por favor. Vamos ahora al punto y coma. ¿Sí? Representa una pausa mayor, la que la coma, la de la coma, y menor que la del punto. Para separar oraciones cuando estas ya llevan comas. La semana pasada estuve en la Tacunga, Riobamba y Machachi. ¿Ah? Y tenemos, a ver, vamos aquí nuestro punto y coma. A ver, ya tapé la coma. Un momento. Ahí está. Y otra vez tapé la coma. Bueno, me entienden mi idea. Ahí estamos mejor. Dice, para separar oraciones, recuerden las oraciones, cuando estas ya llevan comas. Listo. La semana pasada estuve en Atacunga, Riobamba y Machachi. Porque estamos hablando de la semana pasada, estamos hablando en tiempo pasado. Ya, fue la semana pasada. ¿Dónde fue la semana pasada? Atacunga, Riobamba y Machachi. Listo. Eso fue la semana pasada.
No puedo decir, la semana pasada estuve en Atacunga, Riobamba y Machachi, coma, Santo Domingo. Si la semana pasada hubiese visitado Santo Domingo, sí estaría correcto, pero estamos separando que hoy, ya es otro día, es otro tiempo, hoy, en tiempo presente, hoy iré a Santo Domingo. Vemos la diferencia entre el punto y coma de la coma que utilizamos para las enumeraciones. Para separar oraciones que son indispensables entre sí, pero que guardan una relación de sentido. Vamos a verlo, esta palabrita de sentido. Yo recogeré la mesa después de la merienda. Ya, correcto, es una oración que tiene una autonomía sintáctica en las cuales se puede entender. Yo recogeré la mesa después de la merienda. Muy bien. A ver, borremos esto porque estamos... Ahí está, ahí se ve la coma. Dice punto y coma. Tú lavarás los platos. Estamos viendo la misma situación que tiene sentido, la misma, pero diferentes actividades. ¿Sí? Acá se lava, acá se recoge. Eso tenemos que tener en cuenta, por favor. Para indicar una pausa mayor que la coma delante de las conjunciones. Ya hemos visto. Pero, aunque, es decir, sin embargo, etcétera. Decidimos reservar nuestras vacaciones con medio año de antelación. Aquí tenemos, sin embargo, miren, aquí tenemos otro, se coloca coma y después, antes y después, perdón. Entonces, sin embargo, no quedaban boletos de avión. ¿Ah? Entonces aquí tenemos otra conjunción, sin embargo. Listo, borremos todos. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarla, por favor. Las comillas, las utilizamos para dar un énfasis especial a lo irónico o una expresión. El curso no ha ido muy bien. Han suspendido 8. Esta, muy bien, esta palabrita pongamos aquí, estas dos palabras. Muy bien. No nos han ido muy bien. Interpreta o deja una cierta subjetividad a la situación que hemos tratado, aunque no es directa, puede interpretarse por las personas que lo diga, con cierto tono que lo diga, etcétera, pero para eso son las comillas en lo escrito, ¿sí? Tenemos aquí diferentes tipos de comillas que ya todas tienen esa misma función. Tenemos comillas inglesas, tenemos comillas simples, comillas, el cierre de la comilla inglesa, y también tenemos las comillas angulares, latinas, españolas o francesas. ¿Qué nos estamos tratando aquí? Ya. Me llamó por teléfono para destacar un apodo o un seudónimo. Me llamó por teléfono el Menestra para jugar un partido de fútbol. Es como le dicen a un amigo, un personaje, etc. Las comillas también sirven para señalar la reproducción textual de una cita o de unas palabras. Las palabras de Marta fueron: voy a hablar con el director para explicar lo que sucedió. Esto fue de forma textual lo que dijo Marta. ¿Sí? Para eso también nos ayuda las comillas. Continuamos. Los signos de puntuación representan la mera entonación. Los signos de interrogación se usan delante y detrás de un enunciado que formulan preguntas de modo directo. O sea, cuando queremos preguntar, siempre llevan estos signos de interrogación. De exclamación se sitúan delante y detrás de enunciados que expresan sentimientos de alegría, tristeza, admiración, sorpresa o candidato. Generalmente los sentimientos, a las sensaciones en las cuales nos producen estos sentimientos de alegría, de tristeza, ponemos qué alegría, o cuando nos sorprendemos mucho y hay ciertas eh, palabras en las cuales dice, ¡qué genial! Entonces, vemos los signos de exclamación en esas palabras en un momento escrito. Los signos de exclamación y de interrogación, detrás del signo de interrogación o de exclamación no se escribe punto. Recuerden, no lleva puntos después de estos signos, ¿sí? En las oraciones. Vamos con los dos puntos. Se emplean dos puntos en estos casos antes de iniciar una enumeración. El texto se divide en tres apartados. Introducción, nudo y desenlace.
Miren, estamos enumerando, utilizamos las comas detrás de los encabezamientos de cartas, instancias. Querido amigo, aquí tenemos los puntos. Antes de introducir una cita textual, el cantante afirmó, estoy preparando un recital. Miren, aquí tenemos las comillas, tenemos los dos puntos. Se emplean en todas las oraciones que tenemos escritas. Después de palabras o expresiones como, por ejemplo, a saber, declaro o certifico. Me encantan los platos que prepara mi madre. Por ejemplo, el cocido. Esa es la utilización de los dos puntos. Ahora vamos con los puntos suspensivos, que se utilizan para señalar que en una numeración está incompleta. En el sí visitamos el reloj, la estación del tren. Aquí hay ciertas palabras, ciertas oraciones en las cuales aumentan esta idea, pero no las decimos, o queremos que en el siguiente párrafo se describan, o no queremos contar todo para que nos pregunten, etc. Bueno, generalmente se utiliza para ese tipo de cosas. Indicar de que un texto está inacabado. En ese momento pensé, más vale pájaro en mano, que la continuación sería que siento volando. Pero por eso colocamos estos tres puntos para decir que la oración está incompleta, está inacabada. Indicar que alguien duda o titubea. No sé, creí que estaría aquí. Cuando generalmente las palabras o las personas, la interpretación a manera verbal sería, no sé, cuando titubea. Sí, eso sería. Cuando una palabra, cuando una persona empieza a estar, tal vez eso. Vamos ahora a la mayúscula diacrítica. La mayúscula diacrítica, llamada también mayúscula diferencial, sirve para diferenciar uno de los usos que puede tener un sustantivo común. Recuerden, sustantivo, persona, animal o cosa, que se abre. Esto ocurre cuando una de las expresiones de un determinado sustantivo común designa a una entidad o colectivo institucional. Aquí he puesto como referencia a la universidad, perdón. Ah, ¿dónde está? Ya, aquí está. A la Universidad Técnica de Ambato. Por ejemplo, el Estado, la Iglesia, Parlamento, entre otros. De esta manera se distingue el uso de ese término común, nombre o sustantivo común, del uso como nombre propio de una entidad. Este es uno de los casos del uso de la mayúscula inicial que no depende de la puntuación. Por ejemplo, el comandante de las Fuerzas Armadas, que es una institución, perdón, dio hoy una conferencia de prensa. Las Fuerzas Armadas de un país lo protegen de las amenazas externas. Todos los órganos del Estado contribuyeron para solucionar la situación de los damnificados. Durante su viaje de estudios a México, visitará los estados de Puebla y de Guerrero. Son generalmente el uso de las mayúsculas de críticas en sustantivos comunes, en nombres propios, etc. ¿Sí? Tenemos que tener en claro cualquier entidad, cualquier nombre, cualquier situación, estado del Estado, como nos dicen, de iglesia, parlamento, entre otros. Las actividades para esta semana, actividad número 8, para noveno, son las siguientes. Escribe los signos de interrogación y de exclamación que falten en estas oraciones. Sí, por favor. Van a ver las expresiones, recuerdan cómo ustedes lo han dicho, cómo, cuándo lo han dicho, qué quieren saber, etc. Coloquen la coma en las siguientes oraciones. ¿Sí? Recuerden que la coma causa una pausa en las cuales se diferencian ciertas ideas que tienen el mismo sentido dentro de la oración. O sea, que se direccionen a lo mismo. ¿Alguna duda sobre la actividad de noveno, por favor? ¿No? Pues el silencio otorga lo mencionado antes. Datos del docente. Recuerden que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, pueden contactarme. El envío de deberes de bienestar estudiantil. La frase de esta semana es, vive como si fueses a morir mañana, aprende como si fueses a vivir siempre. Mahatma Gandhi. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de matemáticas para el noveno año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase,
vamos a revisar la temática correspondiente a lo que son ecuaciones. Una ecuación, de manera general, se caracteriza porque nosotros vamos a tener un término que no conocemos, al cual se le denomina como incógnita. Esta incógnita se la representa generalmente con la letra X. Por favor, como recomendación durante la hora clase, vamos a mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias. Si tenemos alguna pregunta, tomamos nota y la exponemos al final de la hora clase, ¿de acuerdo? Con ese preámbulo vamos a dar inicio. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Una ecuación lineal es una igualdad donde por lo menos hay un número desconocido, llamado incógnita o variable, y se cumple para determinado valor numérico de dicha incógnita. Se denominan ecuaciones lineales o de primer grado a las igualdades algebraicas con incógnitas cuyo exponente es 1. En esta parte vamos a hacer una pequeña aclaración. El exponente 1, por ejemplo, si yo tengo aquí la letra X solita, se sobreentiende que tiene acá arriba un exponente 1, es decir, no hace falta que yo escriba el 1 en la parte superior. Si la letra X está sola, se da por entendido que su exponente es igual a 1. ¿Ya? Vamos a continuar. Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen números y letras, que son las incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. ¿Qué operaciones nosotros podemos obtener? Tenemos operaciones de suma, resta, multiplicación y división. En una ecuación vamos a tener dos partes, bueno, tres partes fundamentales. Vamos a ver cuáles son ellas. En dicha ecuación, yo tengo el signo igual, ¿de acuerdo? Es una parte fundamental. Luego del signo igual, a la derecha, vamos a tener, a ver, vamos a la izquierda, tengo el primer miembro. Todos los elementos que se ubiquen a la izquierda de mi signo igual se conocen como primer miembro. Es decir, acá el primer miembro de esta ecuación sería 3x más 4. Y a la derecha, de manera análoga y consecuente, vamos a tener el segundo miembro de mi ecuación. De esta manera, en este ejemplo, sería igual a 10, ¿sí? Tal cual como tenemos acá. Nosotros, para desarrollar una ecuación, lo que buscamos es dejar a mi variable o a mi incógnita sola, es decir, a la letra X sola. En este caso tengo dos elementos que están de más junto a X. El 4 que se encuentra sumando porque tengo más 4 y 3 que se encuentra multiplicando con a X. ¿Por qué está multiplicando? Porque no tengo ningún signo entre 3 y X. Entonces se están multiplicando. Como el 4 y 3 están sobrando, por decirlo así, lo que tenemos que hacer es cambiarlo de miembro, es decir, van a pasar al segundo miembro de mi ecuación. Cuando nosotros realizamos un cambio de elementos, ya sea que van de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha, debemos realizar una modificación o un arreglo con los signos. ¿En qué consiste este arreglo? Que si yo cambio de lado de una ecuación, voy a cambiar también de signo. Tengo aquí más 4, lo cambio del lado de la ecuación, le cambio el signo, es decir, como está más, cambia a menos. Si estuviese menos, cambiaría a más. Eso se cumple para suma y resta. Ahora, cuando yo tengo multiplicaciones y divisiones, como son operaciones inversas, cumplen la misma función. 3 respecto a x está multiplicando. Yo lo quiero pasar al otro lado de la ecuación, lo va a pasar dividiendo. Como estaba multiplicando, pasa a dividir. En cambio, si yo tengo un valor respecto a x que está dividiendo, pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar. Todos estos arreglos de signos ya los vamos a ver con ejercicios para que sea más fácil de comprender. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Como procedimiento general,
Para resolver ecuaciones enteras de primer grado, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, se reducen los términos semejantes cuando es posible. ¿Qué son términos semejantes? Ejemplo, si yo tengo 2x más 3x, los dos son semejantes porque tienen la misma variable. Entonces, 2 y 3 yo los puedo sumar y ya generar un subtotal de 5x. De igual forma, son términos semejantes cuando no van acompañados de una variable. Ejemplo, si tengo 2 más 3, únicamente sumo los valores numéricos como tal y tengo también ya un subresultado. Esos son términos semejantes. ¿A qué me ayuda? A que yo tenga menos elementos en la ecuación y por ende tenga que hacer menos ajustes o arreglos en los signos. Segundo paso, se hace la transposición de términos, lo que mencionábamos anteriormente, aplicando el inverso aditivo o multiplicativo. Inverso de la adición o suma, la resta y viceversa. Inverso de la multiplicación, la división y viceversa. Los que contengan la incógnita se ubican en el miembro izquierdo y los que carezcan de ella se ubican al lado derecho. Es decir, que la letra X como recomendación debe quedar en el primer miembro o al lado izquierdo de mi ecuación. Tercer paso, se reducen términos semejantes hasta donde es posible. Cuarto paso, se despeja la incógnita, es decir, se la deja sola, haciendo el arreglo del inverso multiplicativo. Es decir, si está multiplicando, pasa a dividir, o si está dividiendo, pasa a multiplicar. Cuando es posible, se simplifican los términos y vamos a ver en qué consiste la simplificación. Tenemos acá un ejemplo. Tengo en mi ecuación 9x menos x más 56 es igual a 7 más 3x menos 1. Primer paso que nos dice, se reducen los términos semejantes cuando es posible. ¿Cuáles son aquí mis términos semejantes? Los que tienen algo en común. 9 y x tienen a la variable x en común, entonces yo ya puedo hacer una operación ahí. A 9x le quito un x. 9 menos 1 me queda 8x, es el valor que se está copiando acá. 56 no tiene un término semejante en este miembro de la ecuación, por lo cual se mantiene como tal. Sigo al lado derecho. 7 más 3x, 7 más 3x menos 1. Acá tengo de igual forma 7 y menos 1 que no van acompañados de ninguna variable, por lo cual los dos son semejantes o comunes. 7 menos 1 me queda 6. Y 3x se mantiene como tal, ya que no ha sido afectada porque no tenemos un término semejante. Segundo paso, se hace la transposición de términos. Todo lo que tenga x debe quedar al lado izquierdo y todo lo que no tenga x al lado derecho. Para ello, ¿qué debo hacer? Este 3x está a la derecha. Necesito cambiarle de lado. Como le cambio de lado, le cambio de signo. 3x está positivo. Lo paso al otro lado de la ecuación, como vemos acá, y ya cambia o pasa con signo negativo. De igual forma, el 56 tiene signo positivo y necesito pasarlo al lado derecho, por lo cual lo paso con signo negativo. Tercer paso, se reducen términos semejantes hasta donde sea posible, es decir, vuelvo a operar. 8x menos 3x, 8 menos 3, 5. Nos queda 5x. Menos 56 más 6 es igual a 50. Aquí se realiza la resta considerando el signo del número mayor. Tengo más 6 menos 56. A 6 no le puedo quitar 56, ¿no es cierto? Pero me fijo que son signos diferentes, por los cuales debo restar. Resto y coloco el signo del número mayor. ¿Cuál es mayor? El 56. Entonces le coloco ahí el signo menos. Cuarto, se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación. Es decir, tengo aquí 5x, el x está multiplicando a la x, 5, perdón, está multiplicando a x. Como está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación. Aquí tengo el signo de la división. Entonces divido 50 para 5, me queda 10 y mantengo mi signo menos. De esta manera hemos hallado el valor de la incógnita.
hemos llegado a determinar que x tiene un valor de menos 10. ¿Cómo nosotros podemos comprobar si una ecuación está bien? El valor que nosotros encontramos, es decir, el 10, lo vamos a reemplazar en la ecuación original. Lo que tenemos acá, 9x más 56 menos x es igual a 7 más 3x menos 1, es mi ecuación original. En lugar de escribir x, yo voy a colocar el valor que se supone tiene x, es decir, menos 10, que es lo que nosotros encontramos. Entonces reemplazo aquí 9x, 9 entre paréntesis menos 10. Sigo, copio 56 menos x entre paréntesis menos 10, que es el valor que tiene. 7, 3x entre paréntesis menos 10, es decir, en todos los lugares donde yo tenga x, ahora vamos a copiar menos 10. Se realizan todas las operaciones correspondientes. El paréntesis significa multiplicación, es decir, donde haya multiplicación, multiplico. Donde haya sumas, sumo. ¿A qué debemos llegar o cuál es el propósito de lo que nosotros estamos haciendo? Que debemos llegar a obtener una igualdad. Inicialmente en la ecuación nos decía que es una igualdad que tiene una variable incógnita. Cuando yo termino de reemplazar esos valores, llego a obtener que menos 24 es igual a menos 24. ¿Son iguales los valores que tengo a la derecha y a la izquierda? Sí. Como son iguales, tengo una igualdad. Y cuando tengo una igualdad, quiere decir que he resuelto bien todo mi ejercicio. Si no me sale esta igualdad, algún paso por ahí está mal y debemos revisar y corregir. Generalmente suele ser confusión en los signos. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que a lo largo de esta clase hemos aprendido lo que son las ecuaciones de primer grado y cómo se resuelve a través de procedimientos de arreglos de signos o el inverso aditivo. En base a ello vamos a realizar esta pequeña actividad en clase. ¿De acuerdo? Listo. El primer paso me decía resolver términos semejantes. ¿Tengo términos semejantes? No, no tengo ninguna otra X a la izquierda, ni a la derecha, ni términos independientes. No puedo sumar. Pasamos directamente a la transposición de signos, es decir, todas las X deben quedar a la izquierda. El 9X ya está a la izquierda, lo dejo ahí. El 2X está a la derecha. ¿Qué debo hacer? Pasarlo al lado izquierdo. Como lo voy a cambiar de lado, lo cambio de signo. Mantengo mi signo igual. ¿Qué pasa ahora con este menos 4 que está a la izquierda? Debe pasar a la derecha. Como cambia de lado, cambia de signo. Tercer paso que me decía la regla. Reducimos términos semejantes. 9x menos 2x. A 9 le quito 2. Me queda 7x. Mantengo mi signo igual y 4. Ahora necesito dejarle a mi letra X sola. ¿Quién me está sobrando de la X? El 7. Entonces, 4 se mantiene como tal y el 7 pasa a dividir. En este caso, yo no tengo una división exacta, es decir, me queda una fracción. De igual forma, con esa fracción vamos a trabajar para realizar la comprobación. ¿En qué consiste la comprobación? Comprobación. La comprobación. Voy a tomar la ecuación original que yo tengo, 9x menos 4 igual a 2x. Y donde tenga x, vamos a colocar 4 séptimos, es decir, ya no voy a colocar la x, coloco 9, paréntesis, 4 séptimos. 4 séptimos. Menos 4. Igual a 2 por x. ¿Cuánto vale x? 4 séptimos. Aquí en este punto, si ustedes desean, pueden realizar las operaciones directamente en la calculadora y obtener el valor. De lo contrario, trabajamos con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, tanto de números naturales como fraccionarios, como se ha visto ya anteriormente. Tengo 9 por 4 séptimos. 9 es como que yo lo estoy dividiendo para 1 sobre 1. Es como que tuviese 9 sobre 1 por 4 sobre 7. Entonces multiplico solamente 9 por 4, 36.
Y mantengo la división para 7. Sigo acá. Menos 4 igual menos 4 igual, y tengo 2 por 4 séptimos. 2 por 4 séptimos multiplico de igual forma 2 por 4, que me da un valor de 8, y sigue estando dividido para 7. Como sigue estando dividido para 7, lo colocamos de igual forma acá en el denominador para no confundir. Listo. Colocamos las líneas de fracción. Acá tengo mi línea de fracción y tengo también acá mi línea de fracción. ¿Qué tengo acá? Tengo una operación con fracciones. En esta operación con fracciones mantengo el denominador, que es 7, y realizo la multiplicación en cruz. Aquí, de igual forma, cuando un número no tiene denominador, es decir, no tiene otro número abajo, se sobreentiende que está dividido para 1. Realizo mi multiplicación en cruz. 36 por 1 sigue siendo 36. Coloco mi signo menos. 7 por 4, multiplico en cruz, ¿sí? 36 por 1, tengo mi diagonal. Siguiente diagonal, 7 por 4, 28. Tengo mi signo igual, 8 sobre 7. Sobre 7. Listo. Tengo mi línea de fracción aquí y acá. Si yo resto 36 menos 28, nos va a dar un valor de 8. De tal forma que yo tengo 8 séptimos igual a 8 séptimos. Eso me ha generado una igualdad. Como tengo una igualdad, llego a concluir que mi ecuación está bien desarrollada. Listo, chicos. En base a todo lo que hemos revisado el día de hoy, tanto de forma teórica como práctica, tenemos la actividad de la clase donde debemos resolver las ecuaciones, hallar el valor de X y comprobar. Listo, chicos. Desarrollar la actividad a mano como recomendación por facilidad de digitación. Enviar al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana. Tenemos acá lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que de esa manera ustedes se puedan comunicar en el caso de alguna duda o inquietud. Gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta. Listo. Sean bienvenidas, bienvenidos a una jornada más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 8. En esta semana hablaremos del folclore ecuatoriano. Con respecto a lo que es el folclore ecuatoriano, en nuestro país podemos encontrar pueblos con muy rica flora, fauna e historia cultural y cultura, perdón. Gracias a nuestra cultura, encontramos a los grupos folclóricos de nuestro país, cuyos grupos representan mediante el baile sus costumbres, sus creencias y su forma de vestir. En este caso, cómo se relacionan con ciertas tradiciones, ciertas creencias de cada uno de nuestros grupos culturales. El folclore ecuatoriano en nuestro país es la representación mediante la danza de las tradiciones, de nuestras tradiciones propias, para que así nosotros nunca olvidemos nuestras raíces, de dónde hemos venido, cómo ha sido nuestra historia, cómo se ha relacionado, cómo se pueden eh, ver en los diferentes pueblos, situaciones o geografía de nuestro país. En el Ecuador, al igual que en otros países de América hispana, su actual población es el resultante de la fusión del nativo habitante de estas tierras con el español conquistador, circunstancias que permiten determinar en su cultura prehispánica el enfrentamiento de estas dos culturas, tanto en lo físico como en lo ideológico.
dio inicio a un notable fenómeno sociocultural que es evidente hasta nuestros días, que en este caso sería el español, las creencias religiosas, etcétera. ¿Sí? Uno de los aspectos más estudiados y de gran contenido cultural son los referidos al folclore social ecuatoriano. De manera preferente, los relacionados con las fiestas generalmente están ligadas a los actos, populares que a lo largo de todo el año se celebran en diferentes localidades ligadas al santoral católico, en cuyo caso son los patronales. Perdón. En este caso tenemos lo que es referente a lo que son ligados a las situaciones cristianas, religiosas, etcétera. Tenemos de la Virgen del Carmen y del patrón de Santiago en julio, Virgen de las Nieves, de la Asunción, del Tránsito, San Lorenzo, San Luis, San Roque y San Jacinto en agosto, Virgen del Cisne, Montserrat, María de las Mercedes y San Miguel en septiembre, Virgen Borrasora y San Francisco de Asís en octubre, sin olvidar las tan esperadas celebraciones de San Pedro y San Pablo en junio, para terminar con aquellas fiestas de fecha fija, pero ligadas al calendario religioso, como la Navidad, Reyes, Día de Difuntos, popularmente conocida como Finados, y el Corpus Christi. Listo, continuamos. Por eso ahora nosotros mediante el folclore representamos historias vívidas por nuestros aborígenes. Eso quiere decir que el folclore ecuatoriano se creó gracias al mestizaje. Es un blanco con un nativo y a toda la historia de nuestros antepasados ecuatorianos. ¿Cuál fue su representación? Si fueron esclavos, cuáles eran sus alegrías, cuáles eran sus creencias, etcétera. Esas son todas estas representaciones. Los relatos de cuentos, grandes y pequeños acontecimientos, se presentan en actos populares en los que los actores suelen aparecer disfrazados, enmascarados, produciendo reacciones diversas entre los espectadores. Listo. Entonces, vemos esta forma tan peculiar de conmemorar las celebraciones religiosas. Eh, en forma de no acorde con la ocasión, vale decir que el Corpus Christi con danzantes o la Virgen de las Mercedes con la Mama Negra tienen su antecedente en la actitud tomada por la Iglesia Católica de enseñar a los indígenas el llamado teatro edificante, que es el auto de los reyes, en el siglo XVI. El mismo que estaba destinado a desterrar las llamadas costumbres paganas vigentes en sus fiestas, por las únicas y verdaderas, las católicas. Generalmente era para ellos, para los españoles. Con esto vemos cuáles son sus, digamos, sus orígenes, sus raíces, por qué se dan estas festividades, que generalmente viene con las situaciones religiosas inculcadas a través de lo que hemos tenido del mestizaje. Listo, entonces, como hemos visto durante toda esta sesión de clases, estas fiestas, este folclore ecuatoriano ha sido inspirado ya sea en situaciones religiosas, en las costumbres, en las descendencias de generación tras generación, de todas estas circunstancias que les ha tocado vivir a través del mestizaje, de la cultura inculcada, de las costumbres inculcadas por la colonización, el mestizaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, por favor, la frase, perdón, la actividad de la semana número 8
tiene que investigar lo siguiente: tipo de música según las regiones del Ecuador, que son las 4 regiones, por favor, los diferentes tipos de folclore que existen y los bailes típicos, ¿sí? Referentes a las regiones del Ecuador. ¿Alguna duda sobre la actividad número 8, por favor? Ninguna. Listo, muchas gracias. Continuamos. Mi datos del docente, recuerden, de lunes a viernes, de 6 a 8, este es mi WhatsApp. Pueden enviar la actividad hasta el viernes de la próxima semana al número de bienestar estudiantil. La frase de esta semana es: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Christian de Larson. Ya, muchas gracias. Continuamos con la clase. Ya, entonces, dentro de las materias de noveno, nosotros vamos a ver cómo se dio la independencia de Ecuador. ¿Ya? La independencia de Ecuador, recordemos, en la materia de noveno, nosotros ya vimos que hubo un proceso de revolución, ¿no es cierto? Y un proceso de independización. La independencia de nuestro país tiene un solo nombre: 9 de octubre de 1820. ¿Ya? El 9 de octubre es el día más importante en la historia de Guayaquil, de la antigua audiencia de Quito y del Ecuador actual, porque es el verdadero y único día de nuestra independencia. Por eso, al considerar el 9 de octubre de 1820, se considera o se hace necesario retroceder 11 años en el tiempo y acabar con una frase que ha confundido toda nuestra historia. 10 de agosto de 1809, primer grito de independencia. Entonces, miren, estamos revisando dos fechas importantes. El 9 de octubre, recordemos, en octubre ya se celebran lo que es las fiestas de Guayaquil, la independencia de Guayaquil, y tenemos el 10 de octubre, el 2 de octubre, ¿no es cierto? Perdón, el 2 de agosto, masacre de los héroes quiteños. El 10 de agosto, primer grito de independencia. Ya, pues vamos a esclarecer claramente cómo sucede esta época y esta transición. El día 10 de agosto de 1809, un grupo de criollos quiteños manifestó su decisión de constituir un gobierno soberano. No se trata, sin embargo, de un hecho aislado. Es más bien la consecuencia de una serie de sucesos previos por la que este hecho se formó en todo el reino español, juntos para defender a los gobiernos populares y defender a su rey y a su pueblo. El 10 de agosto de 1809 se organizó una Junta Soberana de Quito, la cual se proclamó independiente en relación con las autoridades de Francia que habían puesto en Madrid y pasaron a reconocer la soberanía dispuesto del rey español Fernando VII. Sus integrantes fueron sobre todo ricos criollos pertenecientes a la aristocracia, o sea, gente de clase alta, quiteña, y como consecuencia en otras partes del continente declararon fidelidad absoluta a los derechos de la monarquía española, su orden legal y su religión, proclamando de igual y similar de Sevilla, ¿no? La guerra a muerte contra los franceses y las autoridades de la que emanaran la invasión, esta primera conformó un gobierno autónomo que fue reprimida por los ejércitos procedentes de lo que es Bogotá y Lima, y sus primeros integrantes fueron ejecutados por las autoridades españolas un año después. Hubo que esperar hasta el año del 9 de octubre de 1820 para que se presentara un nuevo movimiento por la independencia de Ecuador y que este tuvo como centro la ciudad de Guayaquil, dirigida por José Joaquín de Olmeda. Entonces, miren, el primer revolucionario que se dio después de este periodo y este lapso
hasta el 9 de octubre de 1820 en la ciudad de Guayaquil, dirigida por José Joaquín de Olmedo, causa una revuelta que congregó a civiles, militares criollos, por igual que llegó a organizar a la provincia libre de Guayaquil. 9 de octubre de 1820, independencia de Guayaquil, y es el acontecimiento de la independencia del resto del Ecuador. Preveyendo la dirección española, los revolucionarios pidieron ayuda a Simón Bolívar, quien inmediatamente mandó un ejército comandado por Antonio José de Sucre, sabedor de lo que en el periodo español en Ecuador se concentraba en Quito. Recordemos que en Quito se realizaban las reales audiencias, ¿no? Hacia allá dirigió su fuerza principal y a pesar de la lentitud de sus movimientos, de un inicial fracaso en mayo de 1821, el ejército libertador logró imponerse en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Otra fecha importante. Esta se dio en Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas épocas, estas fechas que nosotros conmemoramos en el Ecuador, por ejemplo, el 9 de octubre, que muchos no saben, dicen es un día libre, miren que es la primera independencia de lo que viene a ser el Ecuador, ¿no? Entonces, ahí viene a ser el primer grito de independencia, ¿ya? Que es confundida con el 10 de agosto. Entonces, la verdadera independencia comenzó con Guayaquil, el 9 de octubre de 1820. Después, en 1822, bajo la ayuda de lo que es Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, se da o se libra la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822 y esta es considerada en la actualidad como el día de la independencia del Ecuador. ¿Ya? Entonces, miren, dos fechas importantes. La primera independencia se da por Guayaquil y tras la batalla librada en Pichincha, se considera como la independencia del Ecuador. Por eso, el 24 de mayo es una fecha muy importante en la cultura ecuatoriana. La derrota de las fuerzas españolas en Pichincha y Quito trajo consigo la expulsión definitiva del dominio colonial del territorio ecuatoriano, generándose así la oportunidad de organizar un Estado independiente. Pero los afanes de la integración bolivariana más la debilidad de las autoridades ecuatorianas llevaron a que la audiencia de Quito primero y luego en Guayaquil incorporaran a la Gran Colombia. Los años siguientes fueron profundas rivalidades entre los mismos líderes de la emancipación y los caudillos surgidos en los distintos territorios que formaban la Gran Colombia. Entonces, tras librar estas batallas, Guayaquil y de Pichincha, 1820 y 1822, se dan una serie de reales audiencias y aquí viene lo que es el sueño de Bolívar. Y por eso es que no hay un Ecuador libre e independiente como tal, sino más bien se forma la Gran Colombia que estaba conformada por varios países, que ya lo vamos a ver, que era el sueño de Bolívar, el cual es unificar. Ya vamos a ver qué es lo que él pretendía. La consecuencia fue la desintegración, porque recordemos que cuando se unificaron, habían estas peleas entre los distintos líderes por la disputa de los territorios. Entonces, se causa este proceso, ¿no es cierto?, desde 1822, miren, hasta el 13 de mayo de 1830. Entonces, miren, se dan esta época de discusiones hasta que Ecuador se organiza el 13 de abril el 13 de mayo de 1830 como un estado independiente y teniendo como presidente al venezolano, al coronel venezolano Juan José Flores, el primer presidente del Ecuador. Entonces, miren, independientemente, el Ecuador se reconoció como un estado en el año de 1830. Las independencias se dieron en 1820 y en 1822. Y el Ecuador se conformó como Estado como tal
en 1830. Aquí tenemos lo que es el proyecto bolivariano, el sueño de Simón Bolívar y cuál era la propuesta que se dio. El libertador Simón Bolívar y Palacios compartían estas aspiraciones en su famosa Carta de Jamaica, ¿no es cierto? Bajo su idea de unidad, la unidad hispanoamericana, que fue una de las aspiraciones que comenzó la crisis del Imperio Español, prácticamente que todos los recursos de independencia se manifestaron en los distintos reales audiencias, en las distintas charlas y parlamentos. Entonces, en esta famosa Carta de Jamaica, sintetizaba su enorme proyecto continental en busca de una unidad de los estados que surgirían de su lucha emancipadora. Emancipadora que se libraron del yugo español, ¿no es cierto? O sea, básicamente quitaron a las colonias y todo el imperio español que se encontraba en Sudamérica fue expulsado, ¿no? Entonces, la idea era unificar a a estos estados emancipados y convertirlos en uno solo. En ella se profundiza en el ser de América para proponerle un camino y un destino. Solo la unión permitirá a los pueblos superar las debilidades, se concluye. La unidad gran colombina. La Gran Colombia surge de la independencia de Venezuela del Reino de España y el deseo de Simón Bolívar de crear una nación fuerte y poderosa frente a las posibles reconquistas de España en el territorio. Es así que el 17 de diciembre de 1819, en Angostura, actual ciudad de Bolivia, eh, cuando nace la Gran Colombia formada en un principio por Venezuela, Ecuador y Colombia, a la que se uniría voluntariamente Panamá, en 1830 Venezuela y Ecuador declaran la independencia de la República Colombiana. Entonces, miren, la Gran Colombia se formó y estaba conformada por Venezuela, por Ecuador, por Colombia y voluntariamente por Panamá. Y en el año de 1830, ¿no es cierto? eh, representada el 13 de mayo para Ecuador, ¿no es cierto?, por Juan José Flores, se independizan de la Gran Colombia, formándose lo que es el Ecuador, y a su vez hace lo mismo Venezuela, finalmente quedando en 1831 disuelta lo que es la Gran Colombia. A partir de la división de la Gran Colombia surgieron naciones como el Ecuador, Nueva Granada, Venezuela, cada uno con sus respectivos dirigentes, los cuales se encargaron de llevar a cabo un proceso de independencia. En Ecuador, Juan José Flores, y en Venezuela tenemos lo que es el primer presidente, Juan Antonio Páez. El Congreso de Panamá, el Congreso que se organizó, reunió a las repúblicas hispanoamericanas con la asistencia de los observadores de otras naciones, la cual fue convocada Simón Bolívar. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio de 1826, ¿no? Lo que Bolívar tenía en mente era la confederación de pueblos de la misma cultura para enfrentar juntos los problemas, organizarse las repúblicas hispanoamericanas, para luego que el bloque pueda negociar con las naciones y culturas y regímenes políticos. Asistieron a las delegaciones de Centroamérica, lo que es Gran Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, y Brasil y Bolivia que no asistieron. Los documentales finales se declararon de carácter irrevocable y se dio lo que es la independencia de Hispanoamericana. Delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz junta con España, el rechazo del tratado de la trata de esclavos, a la que se calificó como crímenes contra la humanidad. Algunos han considerado que el Congreso de Panamá fue un fracaso, pero no es así, aunque alcanzaron algunos objetivos propuestos por lo que es Bolívar y algunos otros países. Entonces aquí se va dando lo que es ya la independencia de cada uno de los estados, y lo más notorio a recalcar dentro de esta parte que nosotros hemos visto es la parte de la independencia del Ecuador. Entonces, la primera parte de independencia, nosotros tenemos una fecha importante que es el 9 de octubre, una fecha ya muy cercana a celebrar, de 1820, independencia de Guayaquil, y finalmente después tenemos lo que es la batalla de Pichincha, donde se da ya el primer grito perdón, se da la primera emancipación ya de lo que es el Estado ecuatoriano,
¿no es cierto? En 1822, el 24 de mayo. Entonces se da esta batalla, se conforma la Gran Colombia, se disuelve la Gran Colombia, formándose en lo que es el 13 de mayo de 1830 ya el Estado ecuatoriano como tal, conformado con su primer presidente, Juan José Flores, y lo mismo del primer Estado que se dio en lo que es Venezuela, tenemos lo que es Juan Páez, ¿no? Finalmente, eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estaríamos con la actividad 8 correspondiente a la semana 8 a la actividad 8 de la semana 8 de la asignatura de noveno, el cual investiga más información sobre los sucesos que se dieron en 1809, en la cual se protagonizó en la actual región del Ecuador hasta alcanzar su independencia definitiva. ¿Por qué el Ecuador fue un eje fundamental para la independencia? Entonces vamos a revisar estas fechas y por qué y qué acontecimientos más se dieron. Entonces dentro de eso, investigar un poco de lo que es el primer grito de guerra, o sea, el primer grito de independencia, una fecha muy importante que es el 10 de agosto y el 2 de agosto. Entonces, vamos a analizar estas épocas que recién lo pasamos y vimos un periodo de vacaciones, ¿por qué se debe? Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eso sería todo por la clase de hoy y nos estaríamos reencontrando la próxima clase. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de emprendimiento para el octavo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PC y Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que es la partida doble para realizar asientos contables, es decir, para registrar todo el dinero que ingresa y todo el dinero que sale de nuestro emprendimiento. Por favor, como recomendación, vamos a mantener el micrófono en silencio para evitar interferencias. Si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, tomamos nota. La exponemos al final de la hora para ayudarles a solventar. ¿Qué es una empresa? Es una entidad que está integrada por trabajo, ya sea directiva y operativa. Tiene una capacidad empresarial, un capital y recursos naturales. Su finalidad es desarrollar una acción de aporte a la sociedad. En nuestro país tenemos microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. ¿En base a qué se da esa clasificación del tipo de empresa? Generalmente por, perdón, por la cantidad de colaboradores, es decir, de personas que trabajan allí, y también por la cantidad de dinero que se maneja por cada periodo. Al hablar de periodo, hablamos de un año calendario. La parte directiva es toda el área administrativa de una empresa, es decir, el gerente, contador, administrador. La parte operativa hace referencia a todos los obreros en sí que trabajan propiamente en el área productiva de la empresa. ¿Cuál es ese aporte? Tal aporte se concreta en entrega de bienes y servicios, en agregar valor económico, retribuir de acuerdo a su contribución a los integrantes de ella, ya sean empleados, accionistas y otros, en mantener una conducta de responsabilidad social con el entorno. Debemos diferenciar qué son los bienes y los servicios. Cuando yo hablo de bienes, hablo de productos, es decir, todo elemento que sea tangible, que yo pueda ver y pueda tocar. Por ejemplo, un celular, una computadora, pan, zapatos, etc. En cambio, un servicio es algo que yo percibo, pero que no lo puedo de cierta manera tocar. Por ejemplo, el servicio de educación, el servicio de salud. Cuando nosotros hablamos de productos, es decir, de bienes, la persona que compra se llama cliente. En cambio, en los servicios, la persona que accede a dicho servicio se llama usuario.
En cualquiera de los dos casos, es importante mantener una buena relación con el cliente o usuario para que nuestro negocio siga proliferando en el mercado y logremos fidelizar al cliente. ¿Qué es fidelizar? Que nos prefiera a nosotros por sobre la competencia. ¿Cómo se pueden constituir u organizar las empresas? Existen distintas formas de organización. Empresa individual formada por una sola persona. Sociedad de personas, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de capital, sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas, sociedades en comandita. Cada una de estas organizaciones o empresas tienen ciertas características particulares que las diferencian debido a la cantidad de personas que pueden estar, cómo son las aportaciones de capital, cómo se manejan las acciones, qué responsabilidad tiene cada accionista y demás factores. ¿Qué es la contabilidad? Es una técnica administrativa cuya función es el registro sistemático de los hechos económicos en que se ve involucrada la empresa, con el objeto de entregar información financiera económica a quien la solicite. La contabilidad es una rama eh, de la matemática que a usted en los emprendimientos o en las empresas le va a servir para poder justificar todos sus ingresos y todos sus egresos. Estos elementos deben estar justificados de manera física, es decir, en papel, con todos los documentos habilitantes. No es que usted solamente va a decir, sabe que yo gasté $1000 y gané $1200. No, usted debe con papeles, con facturas, justificar de dónde son esos $1000 y de dónde son esos $1200. Principios contables. Conjunto de proposiciones o criterios que guían el registro contable. Estos son moneda común denominador, entidad mercantil, continuidad, costo como base de valoración, acumulación, realización o devengado y partida doble. Todos estos principios contables son términos que se suelen utilizar al realizar el registro. El término que nosotros vamos a tratar hoy hace referencia a todo lo que es partida doble. ¿Qué es entonces la partida doble? Significa doble anotación. Es decir, este sistema consiste en registrar simultáneamente las dos partes contrapuestas, la causa y el efecto, que aparecen como mínimo en todo hecho contable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la partida doble se caracteriza porque vamos a graficar una T, donde voy a tener mi doble entrada. En esa doble entrada se va a registrar el egreso, que ya vamos a ver los términos técnicos que tienen, únicamente es un ejemplo para que sepamos de qué estamos tratando. Y el ingreso, ¿ya? Por ejemplo, egreso. Usted le da a su proveedor $100 por la mercadería. Es un dinero que está saliendo. Por esos $1000, ¿usted qué recibe? Recibe $1000, pero en mercadería. Esa es la partida doble. Lo mismo que yo gasto, debo generar cuando yo me refiero a mercancía, por ejemplo. Si estoy pagando $1000, lo que yo recibo va a ser un equivalente a esos $1000. Como cuando usted compra, ejemplo, un par de zapatos. Se gasta $50 en el par de zapatos. Usted da los $50 y usted recibe un producto que equivale a esos $50. Esa es la partida doble. Principios. Primero, en todo hecho contable siempre hay un deudor o deudores por el importe de la operación y un acreedor o acreedores por el mismo importe. Segundo, en cualquier momento, la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber. En el sistema de la partida doble, el resultado del ejercicio se puede hallar de dos maneras diferentes. Mediante el proceso contable, donde vamos a ingresar los datos, que son los hechos económicos. Esos hechos económicos se refieren a lo que nosotros estamos realizando
con el dinero, ya sea que yo pagué una deuda, compré mercadería actual, pagué el valor de una mercadería atrasada, etcétera. Todo ello se va a registrar en los hechos económicos, porque hace referencia a todo lo que yo estoy realizando con el dinero. Esos hechos económicos intervienen en un proceso, que es la definición de lo que yo hago. Pago, compro, etcétera. Y todo este proceso se debe representar como información en los estados financieros. Posteriormente, en la siguiente clase, nosotros veremos qué es un estado financiero. Pero de manera general es un documento donde se detalla todos los gastos, todos los ingresos, la utilidad, impuestos, intereses y demás que se han generado en un periodo, ya sea este periodo trimestral, semestral o anual, aunque generalmente se recomienda hacerlo de manera anual, es decir, cada año. ¿Qué es una cuenta? Es una unidad que agrupa todos los aumentos o disminuciones de una misma partida o un mismo ítem. En esa cuenta, entonces, tengo una cuenta de bancos, por ejemplo. Entonces, en esa cuenta bancos, voy a anotar solo lo que proviene del banco. Si recibí un préstamo, anoto que ingresaron $1000. Si pagué mi primera letra de $150, anoto que pagué esos $150, es decir, solo de un mismo ítem. Puedo tener otra cuenta proveedores, que los proveedores me entregaron $1000 en mercadería, que yo pagué $500 de la mercadería o demás. Solo se anota del mismo ítem. Las cuentas están formadas por dos partes para permitir sumar separadamente los aumentos y disminuciones que éstas experimentan. Estas partes son el debe y el haber. En el debe se va a ubicar todo el dinero que sale de mi emprendimiento, es decir, todos los débitos de dinero que nosotros realizamos. En cambio, en el haber se van a registrar todos los ingresos que yo tengo por cuestión de mi emprendimiento. Tenemos acá ya el ejemplo de la partida doble, donde tengo el debe al lado izquierdo y el haber al lado derecho. En el debe se van a ubicar todos los débitos o cargos y en el haber todos los créditos o abonos, es decir, todo el dinero que ingresa. Cuando yo sume todo el debe, me salen, por ejemplo, acá $100. Tengo aquí $100 en debe. En haber, también debo tener $100, es decir, debe siempre existir una igualdad. Si el total del débito es mayor que el total del crédito, la cuenta tiene un saldo deudor, porque estoy debiendo más de lo que tengo. Si el total del débito es menor que el crédito, tengo una cuenta con saldo acreedor. Si el debe es igual al haber o al crédito, se tiene una cuenta que está totalmente saldada y balanceada, que debería ser lo ideal en todos los casos. Los asientos contables. Es el registro básico, cronológico, de las operaciones que suceden en la empresa. En cada asiento se anotan las cuentas afectadas por la operación. Todos los asientos se llevan en el libro diario. El asiento está compuesto por cuenta cargada, cuenta acreditada, cantidad y glosa, que es una breve explicación de la operación que se está desarrollando. Cuentas del libro mayor. Corresponden a una agrupación de las operaciones por cuenta. Se llevan en el libro mayor, extrayendo los datos contenidos en el libro diario. En un libro diario, yo, como su nombre lo indica, diario, todos los días, yo voy a anotar todo mi debe y todo mi haber, todos los días. Y solamente el saldo, es decir, lo que me queda al final, yo voy a anotar en el libro mayor. El libro mayor se puede realizar, por ejemplo, a la semana, al mes, y de igual forma deben cuadrar, es decir, se debe igualar estas expresiones. Listo, chicos. En base a lo que hemos revisado, vamos a proceder a explicar la actividad de la semana 8. Ejercicio 1. Una emprendedora aporta el 10 de noviembre del 2022 un nuevo emprendimiento
al emprendimiento un valor de $580 para gastos iniciales. Realiza el registro contable. Ejercicio 2. Un emprendedor aporta el 8 de diciembre de 2022 al emprendimiento un valor de $270 para la compra de materia prima. Entonces, acá lo que debemos tener en cuenta es las palabritas clave. ¿Qué me dice aquí? Un emprendedor aporta. Un emprendedor aporta. ¿Ya? Nosotros teníamos aquí la cuenta de partida doble. En esta cuenta, recuerde que al lado izquierdo tenemos el debe y al lado derecho tengo el haber. A ver, ¿ya? ¿El debe qué es? Todo el dinero que sale de la empresa. Y el haber es todo el dinero que ingresa a la empresa. Si el enunciado me dice aporta, ¿qué pasa? ¿Está saliendo ese dinero de la empresa o está ingresando? Está ingresando. Aportar es dar. Como ingresa, entonces en el haber yo voy a colocar una cuenta que tenga el valor correspondiente. ¿De acuerdo? Y se debe registrar el valor. Acá, evidentemente, debemos colocar el enunciado, hablar de qué empresa es, la fecha y coloco. En el segundo ejercicio, de igual manera, coloco el enunciado, la fecha y me fijo si los 270 van en el deber o en el haber. No tenemos que hacer nada más. La tarea usted la puede desarrollar a mano o a computadora, colocar el encabezado de la institución, todos los elementos necesarios para que no se traspapele y se pueda calificar. Enviar dicha actividad hasta el día viernes de la próxima semana al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil. Tenemos también lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, para que usted se comunique para solventar cualquier inquietud. Gracias, chicos, por su participación el día de hoy. Por favor, tanto octavo como noveno año me van a ayudar habilitando sus cámaras para registrar la asistencia y posteriormente respondemos cualquier tipo de pregunta. En cuanto, vamos ahora a Ciencias Naturales de noveno. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a adentrarnos a nuestra última unidad de nuestro primer trimestre, que es la fuerza de gravedad. Vamos a ver ciertos términos de esta unidad, ¿sí? Ok. Nosotros tenemos que la masa y el peso no son lo mismo. La masa es una propiedad de los cuerpos que se refiere a la cantidad de partículas que lo forman y lo mantienen o se mide en kilogramos, que es la unidad del sistema internacional. En cambio, el peso es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un cuerpo y se mide en newtons. Cuando los cuerpos caen, el peso hace que la Tierra se acelere a 9.8 metros por segundo al cuadrado y esa aceleración se conoce como gravedad, que es 9,8 metros por segundo, ¿sí? Por lo tanto, nos dice que el peso entonces es igual a masa por gravedad, ¿sí? Este de aquí, peso es igual masa por gravedad. En cuanto a la fuerza gravitacional, nosotros tenemos que seguir conociendo sobre las leyes de Newton, sobre la segunda ley de Newton principalmente. ¿Qué nos dice esta fuerza o esta ley? Nos dice que cualquier cuerpo se acelera por acción de una fuerza. La aceleración y la fuerza son directamente proporcionales, ¿verdad? La aceleración que puede llegar a tener un cuerpo no solo depende de la fuerza, sino también de la masa que tenga. Si un cuerpo tiene mayor masa, la aceleración es menor, pero en cambio, si tiene menor masa, la aceleración será mayor, ¿sí? Esta ley, es decir, que la fuerza es acción de la fuerza es igual a masa por aceleración. Y la fuerza también se relaciona con la ley gravitacional, pues la gravedad
Esta es la aceleración. Es por eso que la fuerza también es igual a masa por aceleración. Si nosotros podemos ver aquí, hay imágenes, sí, que nos demuestran. Aquí tenemos un ladrillo, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. ¿En cuál tendrá más aceleración? La aceleración mayor tendrá en esta de aquí porque tiene menor peso. En cambio, aquí la aceleración será menor porque hay mayor peso, ¿sí? Vamos con las generalidades de la fuerza gravitacional. La fuerza de atracción gravitacional es una fuerza de acción a distancia entre dos cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra y los cuerpos que están sobre la superficie, la fuerza gravitacional es una cantidad vectorial y por lo tanto cuenta con una dirección y con una magnitud, ¿sí? Su unidad de medida, ¿cuál es? Es el Newton, perdón. Y para determinar la fuerza de interacción gravitatoria entre dos cuerpos se debe tener en cuenta siempre sus masas respectivas y la distancia que separa un cuerpo del otro, ¿sí? Las masas medidas en kilogramos y las distancias medidas en metros, ¿sí? Que nos dice que tiene nuestra fuerza gravitacional, tiene dirección y tiene mi magnitud. Ok, vamos. Vamos ahora a conocer y adentrarnos a la gravedad. La aceleración que ocurre como fuerza o como consecuencia de la fuerza de gravedad que ejerce sobre la Tierra sobre los cuerpos se denomina aceleración por gravedad o se abrevia como una G. La gravedad es el resultado de la atracción o la interacción de la Tierra con cualquier cuerpo que se encuentre en la periferia. El valor de la gravedad, ¿cuál es? Es 9.8 metros por segundo, lo que indica que por cada segundo de tiempo la velocidad aumenta en 9.8 y su dirección es vertical hacia abajo, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Todos los cuerpos que se dejan caer en ausencia del aire caen a la superficie terrestre con la misma aceleración constante debido a la influencia de la gravedad. No obstante, el valor de la gravedad puede alterarse con la altitud o incluso en la misma Tierra. El valor más alto de gravedad en donde está en los polos y su valor mínimo de gravedad está en la línea ecuatorial, ¿sí? En cuanto al peso y la ingravidez, si nosotros nos pesamos en una báscula dentro de un elevador que esté en reposo o moviéndose, a velocidad constante, el peso registrado por la báscula es un peso aparente, será igual al peso registrado fuera del elevador, es decir, nuestro peso real. Si nosotros estamos dentro de un elevador y se acelera verticalmente hacia arriba, perdón, el peso aparente será mayor que el peso real. Si estás dentro de un elevador que acelera en cambio hacia abajo, el peso aparente será menor a mi peso real. Ahora, si el cable que sostiene al elevador se rompe, el elevador cae libremente con la aceleración de la gravedad y nosotros no tenemos ningún peso, experimentamos esa sensación de ingravidez, pues nada a nosotros nos sostiene, ¿sí? Ok. Vamos con la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Pues es un movimiento uniforme variado que hace referencia al movimiento libre que experimenta un cuerpo bajo la influencia de la gravedad. Si nosotros soltamos un cuerpo que está en reposo y su velocidad en la caída va aumentando, acelera en función a la gravedad. ¿Cuál es esta? Acelera en función a los 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si lanzamos un cuerpo verticalmente hacia abajo, la velocidad inicial del cuerpo es diferente de cero y va aumentando en su descenso.
Al lanzar un cuerpo, en cambio, hacia arriba, la velocidad inicial del cuerpo es diferente de cero y en el ascenso va disminuyendo o se desacelera en función a la gravedad hasta llegar a un punto de máxima al de altura hasta donde la velocidad se hace cero y otra vez regresa, ¿sí? Pero ¿cómo se mide la gravedad? Galileo Galilei, fue un físico, hizo el primer intento para medir esta gravedad. Su experimento en que se basó, pues, en dejar rodar una esfera sobre planos inclinados y Galileo descubrió, aquí podemos ver que la esfera se deja rodar, ¿sí? Descubrió que la esfera rodaba con aceleración constante y que ésta aumentaba a medida que la inclinación era mayor. Cuando el plano es vertical, la esfera alcanza su mayor aceleración, entonces es la gravedad. Después este dato fue verificado gracias a la ley de gravitación universal y las leyes de Kepler, que por medio de un despeje de ecuaciones y de entendimiento de un movimiento elíptico de los planetas, y este fue un análisis más matemático que práctico. Actualmente el método más sencillo para medir la gravedad es por medio del experimento del péndulo simple y para realizar lo que se requiere, pues se requiere un soporte, que es este de aquí, una cuerda y una pesa, que esta está aquí, ¿sí? También existen gravimétricos, los cuales que son dispositivos que miden el valor de la gravedad local y están calibrados para ser muy sensibles y detectar los cambios en la gravedad, incluso las variaciones de altitud del orden en centímetros, y existen diferentes tipos de los métodos gravimétricos o los instrumentos gravimétricos para medir esta gravedad. Vamos con la gravedad en los planetas. Los planetas del sistema solar se formaron primero a partir de una nube de residuos, gas, de polvo que giraban alrededor del Sol, ¿verdad? Y que estaban en formación y por acción de la gravedad se atrajeron mutuamente y durante siglos se ha buscado definir qué es un planeta y los científicos han acordado que para que un cuerpo sea considerado un planeta debe cumplir 3 condiciones. ¿Cuáles son estas? Pues girar alrededor del Sol, ser tan grande para que su gravedad le dé una forma esférica y ser tan grande para que la gravedad aleje a objetos cercanos a su órbita, ¿sí? La fuerza de atracción de un cuerpo sobre cualquier superficie planetaria es el peso, ¿verdad? El peso depende del planeta donde se mida y se calcula como el peso del planeta es igual a la masa del cuerpo por la gravedad de un planeta. ¿Y cómo se calcula la gravedad de cualquier planeta? Pues por su gravedad, la masa del planeta y por el radio del planeta que nosotros queremos calcular. Vamos con la Tierra. La Tierra es un planeta que se formó hace millones de años atrás, junto con todo el sistema solar. Es el tercer planeta del Sol y quinto en cuanto al tamaño. La Tierra gira en su propio eje por 24 horas, lo que genera los días y las noches, y alrededor del Sol son aproximadamente un año y dan origen a las estaciones. La Tierra tiene un sistema natural, un satélite natural que es la Luna, que gira alrededor de la Tierra alrededor de 28 días aproximadamente. Todos los procesos que ocurren en la naturaleza están asociados a los cambios de energía y se sostiene hasta la actualidad que ocurren por 4 tipos de energía, dentro de las cuales está la fuerza de gravedad. La gravedad produce muchísimos cambios a través de una atracción universal que hace que los ríos fluyan, que hacia abajo de las montañas, que las construcciones sean poco estables, tiendan a caerse y que aproximadamente cada 6 horas cambie la marea del mar a pleamar, a bajamar y viceversa.
En cuanto a las mareas, los marinos predijeron que había una relación entre la luna y el comportamiento del mar. Pero llegó Newton, quien demostró que las mareas se producen por diferentes, en la fuerza de atracción gravitacional que ocurre entre la Tierra y la Luna. Para nosotros entender nosotros entender este fenómeno, nosotros tenemos que imaginarnos una bola esférica, es decir, aquí nuestra bola esférica de gelatina. Si se ejerce la misma fuerza en todos los puntos, cuando acelera, mantiene su forma. Sin embargo, si nosotros le sometemos a nuestra gelatina una mayor fuerza en un punto, esta se deforma, ¿verdad? Y la Tierra está representada por estas esferas de gelatina. Al lado más cercano a la Luna, es decir, más cerca a la Luna, sufre un abultamiento y estos abultamientos son de alrededor 1 metro sobre el nivel del mar. El giro de la Tierra hace que un día pase 2 veces por el mismo punto fijo y se produzca 2 abultamientos, por lo que suceden 2 conjuntos diarios de marea. La pleamar o marea alta ocurre cuando la Tierra sufre ese abultamiento. Luego de 6 horas ocurre la marea baja o bajamar. Y cuando el nivel del mar ya está bajo, ya ha disminuido. Vamos con el sistema solar. Es un sistema planetario que está formado por el Sol, las estrellas, que es la estrella central que brinda la luz y el calor a la Tierra, lo que posibilita que haya vida en nuestro planeta. Además, también tiene astros que giran a su alrededor y que son planetas, planetas enanos, satélites, asteroides, cometas, meteoritos, de igual manera. Los planetas y los satélites, los planetas son 8, partiendo desde el más cercano al Sol, están Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los 4 más próximos al Sol son compactos, tienen superficies rocosas y se llaman planetas interiores y los planetas exteriores son más grandes y están básicamente formados por gases. Los satélites son cuerpos que se mueven alrededor de los planetas. Mercurio y Venus no tienen satélites. La Tierra tiene a la Luna y Marte tiene 2. Los otros planetas, en cambio, tienen muchísimos satélites más. ¿Cuáles son los cuerpos pequeños del sistema solar? Pues son los asteroides, los cometas y los meteoritos. ¿Cuáles son los asteroides? Están formados por rocas, giran alrededor del Sol y un cinturón importante de asteroides se encuentra en Marte y Júpiter, perdón. Los cometas, en cambio, son bolas de hielo, polvo y roca. Las nubes de polvo le dan una apariencia de tener como una cola. Son brillantes, se mueven alrededor del Sol en diversas trayectorias y los meteoroides tienen cuerpo rocoso, giran alrededor del Sol y si entran en la atmósfera se queman y producen una estrella fugaz o también denominado meteoro, ¿sí? ¿Cuál es la actividad propuesta para esta semana? Pues es que se realice una maqueta del sistema solar para las personas de noveno, ¿sí? Está como lo realizaron las maquetas del sistema reproductor masculino y femenino, así mismo, las mismas características. Siempre, de igual manera, para el envío, siempre debe tener el encabezado de la institución, y puede hacerlo de acuerdo a las características o cómo lo realizaron la maqueta del sistema, de los sistemas reproductores. Cualquier inquietud, cualquier duda, mi horario de atención desde lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. ¿Alguna inquietud, alguna duda, por favor? Ok. No, Lisa. Ok, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, por favor, procedo a tomar la captura. Ahí está. Muy bien. Una disculpa.
Perfecto, entonces reitero mis saludos, estimados estudiantes de noveno. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Welcome to the English class. Perfecto. Rápidamente. Nosotros vamos a ver una estructura muy simple que trabaja en conjunto con el presente simple. Que es la expresión how often, ¿sí? How often. ¿Qué significa qué tan seguido o qué tan frecuente? ¿Ya? Ahora, tenemos aquí una pregunta generadora. How often do you exercise? ¿Qué tan seguido haces ejercicio? Dice. Y yo puedo responder, ¿no? I, que significa yo, y ocupando los adverbios de frecuencia. Always, que significa siempre. Usually, usualmente. Sometimes, algunas veces. Hardly ever significa muy seguido. Y never, nunca. Ya, entonces yo puedo responder esa pregunta usando los adverbios de frecuencia o también ocupando las expresiones de frecuencia que vamos a ver nosotros a continuación, ¿ya? Perfecto, entonces, mire, tenemos aquí una pequeña infografía. How often? Dice, how often? Dice, I want to know the frequency. Deseo saber la frecuencia de una actividad. Ejemplo, nos dice aquí, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan seguido te cepillas los dientes? Entonces yo puedo responder ocupando la estructura del presente simple. Voy a poner entonces el subject, que en este caso sería yo, I, más el verbo en presente, I brush, es cepillar o lavarse los dientes. El complemento, my teeth, yo cepillo mis dientes, y ahí sí voy a poner la expresión de frecuencia. Puedo poner three times a day. 3 veces al día. ¿Sí? Yo cepillo mis dientes 3 veces al día. Entonces, mire, aquí yo tengo el subject. Mire, manejo la estructura del presente simple. El subject, el verbo, el complemento y la expresión de frecuencia. Pare de contar. Muy sencillo. Ahora, aquí yo puedo ocupar lo siguiente. Si es una vez al día, once a day. Si es 2 veces a la semana, twice a week. Twice significa 2 veces. ¿Ya? 3 times, 3 veces al mes. 3 times a month. 4 times a year, 4 veces al año. ¿Sí? Entonces, mire cómo trabajo con esas expresiones de frecuencia. Ahora, vamos a ver lo de acá. Puedo hablar también de un periodo de tiempo. Daily significa diariamente. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Annually, anualmente. Ya puedo ocupar o la expresión de acá o la expresión de acá. O también puedo ocupar esto. Puedo decir cada 2 días. Every 2 days. Cada 2 días. Every 3 weeks. Cada 3 semanas. Every 4 months. Cada 4 meses. Entonces puedo ocupar también esta expresión. O también puedo decir every day, cada día, every week, cada mes, every month, cada mes. Every week, cada semana, perdón, every month, cada mes. Si hay que decir cada año, every year. ¿Ya? Listo. Entonces, son las expresiones que nosotros vamos a manejar el día de hoy. Perfecto. Aquí tenemos unos ejemplos. Nos dice, she visits the dentist twice a year. Ella visita el dentista 2 veces al año. ¿Ya? Entonces, mire, estas expresiones indican rutina, ¿no? 2 veces al año. Muy bien, y aquí podemos apreciar nosotros la estructura del presente simple. El subject, el verbo, el complemento y la expresión de frecuencia. ¿Ya? He goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. Ya, mira, aquí está el subject, el verbo, el complemento y la expresión de frecuencia. Generalmente la expresión de frecuencia va al final, a excepción de daily, ¿no? Daily puede ir
en la mitad de la oración. Dice, yo les llamé a él diariamente para estar seguro. Dice, yo les llamé a él diariamente para estar seguro que ella está bien. ¿Sí? Daily, diariamente. ¿Ya? Hay un día extra cada 4 años. Ya esto es el año bisiesto, ¿no? En febrero generalmente hay 28 días. Entonces, hay un día extra en febrero cada 4 años. Every 4 years. We pay for mortgage every month. Dice, nosotros pagamos nuestra cuota, se podría decir, cada mes. ¿Ya? Importante, yo no puedo decir one time. Lo correcto sería once, una vez. Yo no puedo decir two times, yo tengo que decir twice. Eso significa 2 veces, por favor. Perfecto. Ahora, voy a redactar oraciones, ¿sí? Voy a redactar oraciones ocupando la estructura, ¿no? Ocupando la estructura. Aquí pongámosle plus complement plus expression. Ya, listo. Perfecto. Entonces, la estructura es el subject, que puede ser cualquier pronombre personal, que lo tenemos aquí. El verbo, que debe ir en presente, ¿sí? Tiene que ir en presente. El complemento y la expresión de frecuencia. Entonces, voy a escribir un ejemplo con cada pronombre personal. I, que significa yo. I go to the cinema. I go to the cinema every month, cada mes. Ya, es un ejemplo nada más. Yo voy al cine cada mes. Mire, aquí se puede presenciar el subject, I, el verbo go, en presente, ¿no? Complemento, to the cinema, y la expresión de frecuencia cada mes. Fin. Siempre que yo ocupo expresiones de frecuencia, manejo la estructura del presente simple, verbos en presente. Otro ejemplo, you, que significa tú o usted. You work, trabajar, tú trabajas, you work every week. Tú trabajas cada semana. Fin. Con he, que significa él. She travels. Recuerda que para he, she o it se aumenta la S en los verbos por la tercera persona del singular, ¿no? Solo he, she, it. She travels to United Kingdom, ya que es Inglaterra, UK, le abrevian así. 4 times a year. Él viaja a Reino Unido o United Kingdom 4 veces al año. Bueno, es un poquito irreal eso, pero para manera de ejemplo está bien. She train es entrenar, ¿no? Ya. Aumentó la S por tercera persona del singular. She trains cycling. Ella entrena bicicross. Pongámosle aquí twice a week. Ella entrena bicicross bicicross 2 veces a la semana. ¿Ya? Muy bien. It es para cosas o animales, ¿no? Hablemos de un gato. Ya. It plays with the ball. Él juega con la pelota every day. El gato o juega con la pelota todos los días. ¿Ya? We, que es nosotros, ¿no? We study English
English. Nosotros estudiamos inglés cada sábado, every Saturday. Mire, Saturday. Punto. ¿Ah? You, que significa ustedes. You wash. Wash es lavar, ¿no? Ustedes lavan. Wash the car. Once a month. Ah, ustedes lavan el auto una vez al mes. Muy bien. Y con they, que es ellos o ellas. They go to the park. Ellos van al parque. They go to the park. Every weekend. Cada fin de semana. Mire, he ocupado la mayoría de expresiones que teníamos al inicio de la clase, ¿no? Ellos van al parque cada semana. Como le dije, se puede evidenciar, ¿no? El subject, que es el pronombre personal, el verbo en presente, el complemento y la expresión de frecuencia. Y se repite la misma estructura en todas las oraciones. Por lo tanto, el inglés es repetitivo, ¿no? Es algo muy, muy sencillo. Perfecto. Continuemos ya el apartado de la tarea, por favor. Ah, no, me falta esto. Una disculpa. Perfecto. Ahora, yo tengo, por favor, lo siguiente. Tengo el how often, el how long y el what time. Ahora, el how often, recuerden, me permite a mí hablar sobre la frecuencia de una acción. Cuando me preguntan, how often do you go to the gym? ¿Ya? Y dice, I go to the gym twice a week. Yo voy al gimnasio 2 veces a la semana. Significa que esta persona, mire, va el martes, Tuesday and Friday. ¿Ya? Eso significa la frecuencia. Cuando me preguntan con how often, estamos hablando de frecuencia. Ahora, si me preguntan con how long, ¿sí? How long significa la duración de una acción. Duration of an action, ¿sí? Es decir, cuando me pregunta, how long does it take you to get to the gym? ¿Cuánto te tardas en llegar al gimnasio? Ya, y esta persona se tarda desde la casa al gimnasio en bicicleta 30 minutos. Entonces esta persona dice, it takes 30 minutes by bike. Esto me toma 30 minutos por bicicleta. Entonces ahí le decimos por la duración. Sí, por la duración. Perfecto. Muy bien. Ahora, si yo digo what time. Sí, what time. What time significa qué hora. Sí, o a qué tiempo. Esto significa para especificar el tiempo de una acción. Say, what time do you leave home? ¿A qué hora tú dejas tu casa? ¿Ya? Y la pregunta, y la persona responde, I normally leave around 6 o'clock. Yo la dejo o yo salgo de mi casa a las 6 en punto. Entonces, cuando me preguntan what time, me están preguntando tiempo específico. Entonces, recuerde, el how long es para hablar de la frecuencia de la acción. ¿Cuántas veces hago al mes, a la semana, al año, etcétera? El how long, la duración, ¿cuánto dura? Sí, ¿cuánto dura? Y el what time es para decir una hora o un tiempo específico. Perfecto. En función de esto, pues vamos a trabajar o vamos a explicarles lo de la tarea. Es algo muy, muy simple, por favor. Número 1. Nos dice lo siguiente. Tiene que usted que elegir la respuesta correcta que complemente en estas 20 preguntitas. Tiene que ir analizando, ¿no? Entonces voy a explicarle con 2 ejemplos para finalizar el tiempo, ¿ya? Dice, how often do you, espacio, go to the cinema? ¿Ya? ¿Qué tan seguido vas al cine? Dice en español.
Entonces voy a ir analizando las opciones y voy a ir respondiendo, ¿ya? En este caso, go significa ir y está en presente, ¿ya? See significa mirar, visit, visitar, watch, mirar, pero mirar televisión. Y entonces voy a hacerlo por eliminación. Watch no puede ser porque watch se ocupa para mirar televisión. Visit no puede ser porque es para visitar lugares. Sí, visitar lugares. Claro que el cine es un lugar, pero para hablar de lugares en específico, de Ambato, Pelileo, Quito, etc. Si significa mirar, no puede ser. Entonces la respuesta correcta es go. Por lo tanto, aquí iría go. Listo. How often do you go to the gym? ¿Qué tan seguido vas al cine? Entonces, lo mismo va a hacer usted con el resto de preguntas. Ahora, vamos acá. Vamos a hacer otro ejercicio. Ocupemos el ejercicio 16. Ya, el 16 me dice lo siguiente. What, espacio, your parents usually watch. ¿De qué miran usualmente tus parientes? ¿Ya? ¿Qué miran usualmente tus parientes? Ya. El doing, voy por eliminación, no se ocupa porque este se ocupa en el presente continuo. El does para presente, pero el does es un auxiliar para he, she e it. Entonces, no se puede ocupar. El is es presente, pero se ocupa para he, she e it. Y recuerde que parents es reemplazado por they. Entonces, no puede ser. Entonces, el auxiliar o la respuesta correcta es do. ¿Sí? What do your parents usually watch? Entonces, usted tiene que ir analizando, por favor, las opciones y le va colocando la respuesta correcta. ¿Sí? Esa es la tarea. De las 20 ya les expliqué 2, les quedaría únicamente 18 por revisar. Si alguna palabra usted no entiende, pues ayúdese con el Google Translator o un diccionario de inglés. Sí, entonces eso es en cuanto a la explicación de noveno año con respecto a la semana número 8. Voy a dejar de grabar y voy a responder inquietudes, ¿ya?